Quisiera presentarles algunos hitos de la vida de Enrique Cornelio Agripa, quien es uno de los representantes por su libro Tres libros de la filosofía oculta, uno de los representantes del esoterismo occidental. Y bueno, en este video quería presentarle algunos de los hitos en su vida. Es parte del humanismo alemán y ha sido una persona que ha viajado mucho por sus estudios y por su trabajo, lo cual ha enriquecido mucho toda su investigación, que se manifiesta luego en este compendio inmenso que publica en sus tres libros de filosofía oculta. A partir de 1499 más o menos empieza sus estudios humanistas, primero en Colonia, luego viaja a París, y a partir de aquí comienza años de viajes de todo tipo, y en 1509 dio sus primeras conferencias académicas en la Universidad de Dole en Borgoña, y estas conferencias, el tema de estas conferencias, se trató sobre Johannes Reuchlin, que fue una gran autoridad en ese momento de la cábala cristiana. Una de sus obras más importantes fue La palabra que crea maravillas, publicado en 1494, y en este libro Reuchlin dividió las artes milagrosas del oculto en tres categorías: las prácticas físicas relacionadas al mundo sublunar, esto basado en el cosmos tolemaico; las prácticas celestes y matemáticas, especialmente la astrología, por ejemplo, y también la numerología, relacionadas con el mundo que estaba por encima de la esfera sublunar, pero por debajo de las estrellas fijas. Ahora vamos a ver un gráfico de esto. Y las prácticas religiosas o ceremoniales, rituales, que estaban relacionadas con realidades angélicas, pero también demoníacas y divinas, que estaban por sobre las estrellas. Reuchlin utilizó el término de magia específicamente para esta tercera categoría, que era la considerada de la práctica de más alto nivel, ¿no? Y a esta tercera práctica, que es la que consideraba magia, la subdividió en dos categorías más. Esta es la teurgia, que es una práctica religiosa ligado a las dimensiones espirituales, y una categoría supersticiosa más ligadas a las prácticas demoníacas, que es la goetia, teurgia y goetia. Agripa va a seguir la propuesta de Reuchlin, adoptando este esquema, pero igual Agripa va a usar magia como término general para estas tres categorías divididas por Reuchlin. De 1511 a 1518, Agripa vive en Italia, y recordemos que esta es la época del humanismo, ¿no?, de la cultura renacentista, en donde autores como Marcello Ficino, como su discípulo Pico della Mirandola, tienen muchísima relevancia en esta revolución humanista renacentista del momento, en lo que muchos intelectuales también llaman el orientalismo platónico. Y este término académico moderno de orientalismo platónico deviene de la idea de que Platón y sus platónicos, neoplatónicos posteriores representaban una tradición muy antigua de una sabiduría espiritual que se había originado no en Grecia, sino en algún lugar de Oriente. El propio Ficino ha dejado explícito que la tradición de esta sabiduría, ¿sí?, se había originado en Persia con Zoroastro, ¿no?, y continúa siendo Zoroastro como el jefe de los Tosmagis persas. De ahí deviene toda una tradición. Pico della Mirandola, que se introdujo muchísimo en el estudio de la cábala, y esto tiene una tradición judía, él va a afirmar que este primer mago no podía ser Zoroastro porque desde su visión era pagano,
sino que se había iniciado en el monte Sinaí a través de Moisés, ¿no? Entonces ya tenemos dos personajes, ¿sí?, que pertenecen a esta misma tradición. Sin embargo, también va a haber una tercera perspectiva, en donde este orientalismo platónico también se originaba a través del legendario Hermes Trismegisto, ¿no?, como esta fuente de una tradición de la sabiduría. Y el exponente más explícito de esta tercera variante, que es la hermética, esto es decir, que refieren a Hermes, fue el humanista y poeta italiano Ludovico Lazzarelli. Un dato interesante y poco conocido es que el Corpus Hermeticum que se descubre y traduce en el Renacimiento italiano, de este conjunto de textos que conforman el Corpus Hermeticum, 14 de ellos fueron traducidos por Maciero Ficino. Esto es lo que mayormente se conoce, y estos son publicados, estas traducciones de Ficino son publicadas en 1471, pero hay 3 libros más que fueron traducidos por Lazzarelli, y estos son publicados por primera vez en 1507, unos años después, unas décadas después. Y esta cuestión, en términos de la vida y la obra de Agripa, es muy importante porque Agripa se va a apoyar sobre todo en la interpretación del Corpus Hermeticum de Lazzarelli. Unos estudiosos afirman que creía que Ficino no había terminado de entender bien el mensaje religioso del Corpus Hermeticum, en que Lazzarelli sí. Y esto va a ser crucial en el desarrollo de la obra de Agripa. Junto a la traducción del Corpus Hermeticum, Lazzarelli también escribió un diálogo neohermético conocido como el Crater Hermetis, y traducido como el Cuenco de Mezclas de Hermes. Y este texto expone un conocimiento muy profundo de un tema central, un mito central en los escritos herméticos, que es el mito de salvación, ¿no?, a través de la ascensión por las esferas planetarias hacia una dimensión espiritual. Y el Crater Hermetis de Lazzarelli, publicado en 1505, va a ser también fundamental en la visión del mundo de Agripa. Así que, como nombrábamos, estas ideas se basan en el cosmos tolemaico, que percibe la Tierra fija en el centro, rodeada de un mundo sublunar, que es el mundo entre la Luna y la Tierra, luego la dimensión de los planetas girando alrededor y como administradores del tiempo, luego la dimensión de las estrellas fijas, y más allá de esta dimensión, la esférica cósmica de las realidades divinas. Desde esta cosmovisión se entendía la práctica de atraer los poderes superiores o las virtudes y poderes de las estrellas, ser atraídos por estas prácticas mágicas, técnicas mágicas, como invocaciones, el uso de talismanes, de amuletos, de piedras, de gemas, de hierbas, atraerlas, ¿sí?, hacia el mundo material. Este sería el movimiento mágico, ¿no? Y como un movimiento complementario, un movimiento ascendente, que es un movimiento místico, a través del cual el alma humana asciende hacia su origen divino. Entonces, lo que Agripa
desarrolla en sus 3 libros de filosofía oculta es recorrer estos niveles, estas realidades que existen en el cosmos, entrando en detalle en lo que diferentes autoridades de la antigüedad han dicho sobre su naturaleza y sobre sus poderes, y lo hace comenzando desde nuestro mundo, el de los 4 elementos. Y así sigue desarrollando los niveles en un camino ascendente. Entonces, la idea que propone Agripa, siguiendo también estas referencias claves que fuimos recorriendo en este pequeño vídeo, propone que en este camino ascendente los seres humanos obtienen la habilidad de crear alma. Desde otras perspectivas era solo adjudicado a Dios. Sin embargo, desde esta perspectiva se propone que el ser humano, obteniendo estas habilidades, son capaces de crear nuevos dioses, de crear alma. Y es algo que luego va a desarrollar fundamentalmente en el tercer libro de Filosofía Oculta. Entonces, el primer libro de Agripa sobre la filosofía oculta se publicó en 1531. Aquí desarrolla, digamos, toda la filosofía de la naturaleza, que va a dar contexto y fundamento al desarrollo de los libros posteriores, y los 3 libros completos de filosofía oculta aparecen finalmente en 1533, 2 años después del primer libro y 2 años antes de su muerte. Y es interesante porque, por supuesto, estas ideas que Agripa propone en el contexto de su época eran muy controversiales, estas habilidades del ser humano, potenciales del ser humano. Esto le dio cierta reputación, además, por ciertas concepciones actuales y supersticiosas acerca de la magia, ¿no? Le dio una reputación también como de mago negro aliado a los poderes demoníacos. ¿Sí? Esta es una idea que puede estar como en la mente colectiva. Pero es quizás un cuarto libro de filosofía oculta, que es publicado a mediados del siglo siguiente, que quizás refuerza esta reputación de mago negro, ya que es aquí donde desarrolla muchas de las prácticas mágicas, ¿no? Así que bueno, con esta introducción espero que quienes no conocían a Enrique Agripa tengan ahora el gusto de conocerlo. Y a quienes ya lo conocían, espero que también este video les haya aportado algún insight más.